Muy bien, muchachos, ya en este punto lo que vamos a hacer nosotros es empezar a mirar cómo podemos trabajar este tipo de expresiones utilizando paso por referencia. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Entonces si ustedes ven este ejemplo, ¿cierto? Pues debería dar 103. Entonces vamos a empezar a elaborarlo, ¿cierto? Pues con lo que nosotros sabemos. Ya saben pues que lo primero que iría sería el ambiente vacío, ¿cierto? Iría primero el ambiente vacío, ¿cierto? Lo primero que iría. Luego iría un ambiente, pues, que tiene A y AB, ¿cierto? Entonces, llamémoslo M0 y ese ambiente tiene A y AB. Recuerden, pues, que estos serían direct targets, ¿cierto? Con las respectivas clausuras y van a contener el ambiente vacío, pues, que es este, que va a contener el entiendo. Y lo mismo va a pasar acá. B también es un direct target hacia una clausura. Bueno, recuerden pues que como son declaraciones del LED son clausuras directas. Perdón, son direct targets. Entonces, después de esto, pues tenemos la declaración de K y M, ¿cierto? En un ambiente 1 tenemos a K y a M, que K y M también son direct targets. K es un direct target hacia 3 y M es un direct target hacia 4. ¿Listo? Luego de eso, pues viene el letré, que el letré también es un ambiente extendido, normal. Pero pues la característica es que las clausuras van a contener el mismo ambiente. Entonces llamemos en 2R. Entonces en 2R tiene a T, ¿cierto? Que es un direct target hacia una clausura, ¿cierto? Pero esa clausura tiene la característica pues que contiene este ambiente en 2R, ¿cierto? Muy bien. Después de eso, finalmente, pues viene el último LED, ¿cierto? Que ustedes ven ahí con F. Y entonces F viene siendo un direct target hacia un closure, ¿cierto? Hacia un closure que contiene a X. Perdón, que el ambiente que va a contener es en 2R, ¿cierto? Pues hacer un LED normalito. Entonces, bueno, este sería en 3. Y sobre este vamos a evaluar esta expresión. T de F de K, K, ¿cierto? T de F de K, K, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Primero, pues tenemos que evaluar los RAN de izquierda a derecha, entonces vamos a hablar primero F de K. Entonces, al evaluar F de K, que es este F de aquí, ¿cierto? Este F va a contener, si ustedes ven, en 2R. Entonces, va a extender de aquí, ¿cierto? Entonces, el extender de aquí, el F, ¿cierto? Este es en F. Entonces, pues tiene a X, que es un indirect target hacia K, ¿cierto? Porque es lo que le estamos pasando. Como estamos pasando la variable K, entonces, pues, en consecuencia es un indirect target. Muy bien. Y esta va a ejecutar la suma de AX y BX. Entonces esto tiene una característica adicional. Bueno, entonces vamos a pasar ese X que es un indirect target. Al pasar ese X con un indirect target pasamos el target interno. Y el target interno es K, ¿cierto? Si ustedes ven, el target interno viene siendo K. Entonces llamamos a A y a B, que son estos de acá. Entonces, pues, como estos están declarados aquí, perdón, entonces van a extender del ambiente vacío. Entonces tenemos A, ¿cierto? Tenemos en A, ¿cierto? Y en B, ¿cierto? Pues de una vez en B. Bueno, ocupémonos primero de A. Entonces, A recibe un X y bueno, es un indirect target hacia K. Recuerden pues la regla que les acabo de mencionar. Entonces, hacer un indirect target hacia acá, entonces, ¿qué va a pasar? Pues cualquier modificación que le hagamos a esta X va a afectar directamente acá. Entonces dice, a esa acá súmele 1. Entonces a este X le sumo 1. Entonces ya no es 3, sino un direct target hacia 4, ¿cierto? Ahí cambia. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces devolvemos ese mismo valor. Entonces ese mismo valor, si le sumamos 1, ese mismo valor, pues sería acá, que es 4. Entonces este valor se nos vuelve 4. Muy bien, y ahora ejecutamos B, ¿cierto? Que mismo llamado X. Que B, pues tiene una Y, que ustedes ven acá una Y, y va a ser un indirect target hacia acá, ¿cierto? Hacia acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Súmele 3. Al sumarle 3 acá, pues va a quedar un direct target con 7. Pues ya saben que es un direct target. Hacia 7 y dice devuelva 7 más 2. Entonces, al devolver 7 más 2, ¿cierto? Momento. Antes de A1, 4. Y le sumo 3, 7. Y a ese 7 súmele 2. O sea que ese 7 sería 9, ¿cierto? Si ustedes ven, ese 7 más 2 es 9, que es lo que devolvería acá. Entonces, ¿esto cuánto daría? Daría 13, ¿cierto? Eso sería 13. Entonces, daría más, perdón, T, 13 de K. Entonces, ahí ya podemos llamar al procedimiento T. Entonces, ¿qué va a pasar con el procedimiento T? Al ser un ambiente extendido, entonces va a extender de aquí
Voy a aprovechar y voy a hacer los cositos acá. Entonces el primero, muchachos, pues ¿qué va a hacer? XY, ¿cierto? Este sería en T1, ¿cierto? En T1. Este X y Y, entonces, bueno, mantiene mientras X sea mayor que 0. Entonces el X, como es un número, pasa como un direct target de 13. Y Y es un indirect target hacia acá. Es lo único que ustedes deben tener presente. Y bueno, miren esto. Esto se va a seguir llamando, se va reduciendo X en 1 cada llamado. Y pues tenemos que llegar a 0 para poder sacar el else. Entonces, pues en consecuencia, entonces XY aquí. ¿Y qué va a pasar en el siguiente llamado? DT, direct target 12, indirect target de K. Y esto va a sumar siempre más Y. Como el valor se consulta de inmediato, en ese caso sería 7. O sea que aquí tendríamos más 7 por ese llamado, más 7 por ese llamado. Este es en T2, ¿cierto? Y finalmente, pues llegamos hasta 1. Que, perdón, aquí es 12. Eso se va reduciendo 12, 11, 10, 9. Entonces llegamos hasta el penúltimo, que sería en T13, ¿cierto? Pues ustedes los pueden contar, que contendría a X y a Y, que esto sería un direct target de 1 y indirect target hacia K. Y finalmente el último, ¿cierto? Que sería el ambiente 14, ¿cierto? Ambiente T14, que sería XY, que sería direct target de 0 e indirect target de K. Entonces se va a hacer al final este llamado. Cuando ya este sea 0, X sea 0, entonces ya se va a hacer este llamado a B de Y. B de Y pues implica otro llamado acá, ¿cierto? Entonces también tiene a Y, llamémoslo en B2. Y que va a tener un direct target hacia Y, pero Y que contiene K, entonces pues lo mismo, indirect target hacia K. Entonces, ¿qué me dice? Vea, súmele 3 y luego devuelva. Entonces, sumarle 3, muchachos, pues este me va a quedar como 10, ¿cierto? Si ustedes ven, me va a quedar como 10. ¿Y qué va a suceder? Va a devolver 10 más 2, sería 12, ¿cierto? 12. Entonces, esto va a sumar 7, 7, 7, 13 veces, ¿cierto? Entonces, el total sería 7, ¿cierto? Por 13. Y a esto le vamos a sumar, y a esto le sumamos 12, ¿cierto? Le sumamos 12. Entonces, 7 por 3, 21. Y 7 por 1, 7, más 2, 9. 91 más 12, en total, 103. Como ustedes pueden ver, coincide con lo que me dicen acá. Sin embargo, muchachos, pues en orden de ser leales con esto, ¿cierto? En orden de ser leales con esto, pues vamos a probar el respectivo código. Entonces voy a probar acá en el interpretador. Entonces, como ustedes pueden ver, es el mismo código, miren que no los estoy engañando y miren lo que da 103. Podemos mirar con las listas que tenemos los valores de las variables, que sería K y M, ¿cierto? M nunca se tocó, ¿cierto? Y miren, K vale 10, tal y como predije acá. Muy bien, entonces una anotación final sobre esto. Tengan en cuenta que cuando hay pasos de procedimientos y estos comparten un indirect target, deben tener presente que se pasa el target interno. Entonces ahí va viéndose el efecto que pasa sobre los cambios que se realizan sobre las variables. Es algo muy, muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Vale, muchísimas gracias por su atención y a partir de ahora avanzaremos al siguiente tema, pues que es tipos. Muchísimas gracias a ustedes.